Para estudiar de manera óptima la sintaxis de Python, trabajaremos sobre Visual Studio Code. No confundir con Visual Studio. Para eso vamos a irnos al botón de Windows y tipearemos Visual Studio Code. Nos abrirá la ventana de Visual Studio Code. Sobre esta ventana arrastraremos una carpeta en la cual acomodaremos cada uno de los archivos para comprender la sintaxis de Python. Lo arrastraremos aquí y ya tenemos nuestra carpeta trabajada sobre Visual Studio Code. Crearemos nuestro primer archivo en el cual estudiaremos los tipos de datos. Para eso vamos a ponerle tipos, datos y tiene que tener la extensión PI, que hace referencia a un archivo tipo Python. Aquí trabajaremos con los tipos de datos dentro de Python. El primer tipo de dato que estudiaremos es el tipo de dato string. Y esto hace referencia a una cadena de caracteres. Podemos ver el tipo de dato si nosotros escribimos la palabra type y dentro de type escribimos el tipo de dato. Vamos a ponerle, por ejemplo, hola lambda. Aquí podemos ver que un string está formado por una cadena de caracteres, pero lo importante es que tiene que estar entre comillas. Vamos a imprimir esto en consola. Para poder imprimir esto en consola, lo que podemos hacer es ejecutarlo mediante un terminal. Dentro de Visual Studio Code ya hay un terminal integrado. Para eso vamos a irnos aquí a terminal, nuevo terminal. Y aquí vamos a escribir la palabra reservada Python, seguido del nombre del archivo, en este caso tipos de datos.py. Ejecutamos y aquí podemos ver que nos está imprimiendo en pantalla la clase y miren, aquí está str y str hace referencia a que es un string. Vamos a hacer ahora otro tipo de dato que es un int y esto hace referencia a un tipo de dato entero. Vamos a imprimir lo mismo y pondremos dentro de los paréntesis ahora el número 10 y veamos qué tenemos aquí. Vamos a comentar esto para tener solamente en la pantalla lo que quiero imprimir. Tipo de datos y ahora ven que está mediante la clase int. Si yo cambio esto y lo pongo entre comillas, pues es obvio que nos va a mostrar un str. Y aquí están que pertenece a la clase str. Entonces ya podemos ver que la diferencia principal para detectar un tipo de dato string es ponerlo entre comillas. ¿Qué otro tipo de dato hay para nombrar números? El tipo de dato float, el cual hace referencia a los decimales. Es decir, si nosotros queremos trabajar con enteros, tenemos que trabajar con los int. Y si queremos trabajar con decimales, tenemos que trabajar con los float. Vamos a imprimir lo mismo que hemos escrito arriba, pero ahora colocándole un decimal. Vamos a ponerle 10.2 y podemos ver ahora, comentamos esto, imprimiendo 10.2, el tipo de datos de 10.2. Y aquí podemos ver que pertenece a la clase float. El siguiente tipo de dato es el tipo de dato booleano, que al igual que vimos en Dynamo, pues hace referencia a un valor booleano, que es verdadero y falso. Podemos ver esto si imprimimos un type de un true, por ejemplo. Aquí hay una pequeña diferencia con Python, porque Python para escribir un booleano lo escribimos con minúsculas. Aquí tenemos que escribirlo con mayúscula. Es decir, el true o el false se tiene que escribir con mayúscula la primera. Vamos a ejecutar esto y aquí vemos que este tipo de dato true pertenece a la clase bool o booleano. Otro tipo de dato, y quizás los más importantes, es el tipo de dato list. Y este tipo de dato, el cual se tiene que representar entre estos dos corchetes, hace referencia a una lista o una colección de elementos. ¿Cómo podemos crear una lista? Pues creamos de la siguiente manera. Ponemos aquí 1, por ejemplo, lambda. Podemos mezclarlo también con decimales o float. Y podemos combinarlo con cualquier tipo de dato. Y aquí ya tenemos un tipo de dato lista. Vamos a imprimir qué tipo de dato es esto. Y aquí podemos observar que este tipo de dato pertenece a la clase lista. El siguiente tipo de dato que nos ha sido muy útil a lo largo de nuestra creación de nodos dentro de Dynamo ha sido el tipo de diccionario. Y un diccionario o un dic hace referencia a una clave valor. Esta clave valor pues la podemos nombrar de la siguiente manera. Podemos por ejemplo poner nombre, que sería la clave, nombrado mediante lambda, que sería el valor. Edad sería la clave, 10 sería el valor. Profesión sería la clave y desarrollador sería el valor.
Si tratamos de imprimir el tipo de datos, vamos a ver qué nos sale ahora. Vemos que nos sale el tipo dict, que hace referencia a un diccionario. Finalmente, dentro de este video, veremos el último tipo de dato, que es el tipo de dato none. Y esto hace referencia a un tipo de dato nulo. Recordemos que en Dynamo nosotros hicimos lo siguiente, que para ver un tipo de dato nulo, pues era null. Aquí no va a ser null, sino va a ser none. Vamos a ver cómo se referencia esto y aquí podemos ver que es mediante la palabra reservada none. Y notamos que la clase es tipo noneType. Con esto son los tipos de datos el cual van a ser más comunes de usar. Hay muchos más tipos de datos, como son el tipo de dato de la tupla, hay el tipo de dato set, hay el tipo de dato de los números a partir de un rango, de los números complejos, y así sucesivamente. Pero los que más vamos a utilizar son los que ya hemos mostrado aquí a través de ejemplos.